Cálculo diferencial. Las funciones como modelo matemático. Ejemplo 2. El problema nos dice que al graficar la recta, cuya ecuación es 3x menos 2y más 6 igual a 0, y trazar una línea vertical paralela al eje Y en cualquier punto sobre el eje X, se genera un triángulo rectángulo. Debemos de expresar el área de dicho triángulo en función de la abscisa X. Necesitamos hacer la gráfica de la recta 3x menos 2y más 6 igual a 0 para entender mejor y obtener la solución. Esto lo podemos hacer de varias formas. La primera forma. Partiendo de la ecuación 3x menos 2y más 6 igual a 0, vamos a hacer x igual a 0. Si x vale 0, sería 3 por 0, sería 0 y nos quedaría menos 2y más 6 igual a 0. El 6 pasaría restando y el menos 2 dividiendo. Menos 6 entre menos 2 nos daría un valor de y igual a 3. Así es que ya tendría el punto 1, que x es igual a 0 y y vale 3. Ahora, haciendo y igual a 0, si y vale 0, menos 2 por 0 sería 0 y quedaría 3x más 6 igual a 0. Más 6 pasaría restando y el 3 dividiendo, y menos 6 entre 3 nos daría un valor de x igual a menos 2. Y tendría el punto 2, donde x vale menos 2 y y vale 0. Si yo tengo estos dos puntos, yo los grafico en el sistema coordenado rectangular y los uno por medio de una recta, y tendríamos la gráfica de la ecuación de la recta 3x menos 2y más 6 igual a 0. De la segunda forma sería pasando la ecuación de esa recta a la forma simétrica. La forma simétrica es x entre a más y entre b igual a 1, donde a me representa la intersección con el eje x y b la intersección de la recta con el eje y. Ok. Entonces, como yo necesito hacer 1, dejo la x y la y el 6 pasaría restando. Voy a dividir entre menos 6 para que menos 6 entre menos 6 me dé 1. Y ya tendría esta parte de la forma simétrica. Ahora necesito reacomodar para que la x quede solita. Entonces, 3x menos 2y también se divide entre menos 6 y la voy a dejar sola. X menos 6 entre 3 más y sería menos 6 entre menos 2. Esto es por hacer extremos por extremos y medios por medios. Así es que nos queda x menos 6 entre 2. Menos 6 entre 3 me da menos 2, y menos 6 entre menos 2, menos entre menos más, 6 entre 2, 3. Así es que de aquí voy a obtener información que sería la intersección con el eje X, sería en menos 2 y 0. Un punto. El otro punto sería 0,3, que son pues los mismos que habíamos obtenido con el primer procedimiento. Bien, vamos a graficar en el sistema coordenado rectangular los puntos que hemos obtenido. Uno de ellos es la intersección con el eje X, menos 2 y 0. El punto 1 sería 0,3.
Y pues trazamos nuestra recta. Voy a trazar una recta que es paralela al eje Y y la cual puedo yo moverla una cantidad de X. Puedo acercarla hacia acá o alejarla. Bien. Entonces se va a formar un triángulo rectángulo. Voy a poner el punto 3, que sería x, 0. No tiene hacia arriba, hacia abajo, entonces sería 0. Y como esta x yo la puedo hacer que crezca o que decrezca, e inclusive puedo pasarme a la parte negativa y formar el triángulo rectángulo en la parte negativa del eje de las x, pues también es válido. Bien, entonces yo lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a establecer y voy a poner un valor de x, 0, que este valor de x es la abscisa y sobre la cual nuestra área de este triángulo tiene que quedar en función. Bien, entonces para nuestro triángulo h sería la altura y b sería nuestra base. De tal forma que el área de este triángulo sería igual a base por altura dividida entre 2. Voy a calcular la base. Para eso vamos a utilizar la fórmula de la geometría analítica de la distancia entre el punto 3 y el punto 2. Entonces la fórmula de la distancia entre dos puntos. 2,3 y x, 0. Los voy a sustituir en mi fórmula. La distancia del punto 2 al punto 3, que me representa la base, sería x2 menos x1. x2 sería x menos, por este menos cambiaría más 2 y me dice que al cuadrado. Más y2, que sería 0, menos y1, 0 y al cuadrado. Esto se hace 0. Y nos queda únicamente la raíz cuadrada de x más 2 al cuadrado. El cuadrado y la raíz se simplifican y nos queda x más 2. De tal forma que nuestra base es igual a x más 2. Ahora la altura. Como yo tengo un valor de x que puede ser establecido a un valor determinado de x, yo puedo obtener un valor de y que me está limitando nuestra recta, la altura para el triángulo rectángulo, de tal forma que la y la voy a despejar de aquí. Y si yo la despejo y sustituyo el valor de x, pues yo voy a obtener un punto. Y puedo calcular la distancia de este punto a este punto y obtengo la altura. Entonces la altura me lo está dando este valor de y. Entonces lo voy a despejar. Este 3 pasa restando como menos 3 y más 6 quedaría menos 6. Y menos 2 pasaría dividiendo. Así es que la altura sería igual a 3 menos 3x entre menos 2 sería más 3x entre 2. Menos entre menos sería más y 6 entre 2, 3. Así es que la altura está determinada por esta expresión y esta expresión ya está en función de la abscisa x. Voy a sustituir en la fórmula del área. El área es base por altura entre 2. El área está en función tanto de h, que es la altura, como de la base. Pero al hacer las sustituciones ya está todo en función de la abscisa x. Bien, entonces nuestra base pues es x más 2 y nuestra altura sería 3x entre 2 más 3. Y claro, entre 2. De tal forma que el área ya me queda únicamente en función de la abscisa x. Quedaría x más 2. Vamos a realizar este quebrado. El mínimo común sería 2. Y sería 2 entre 2, 1 por 3x, 3x. 2 entre 1, 2 por 3, 6. Este es un entero por un quebrado, lo voy a multiplicar. Sería x más 2 por 3x más 6, pero 3x más 6, aquí hay un factor común que es el 3. Es el número que divide tanto al 3 como al 6.
Y nos quedaría por x más 2. Si yo vuelvo a multiplicar, 3 por x, 3x y 3 por 2, 6. Y puedo comprobar pues que mi factorización está bien. Haciendo extremos por extremos y medios por medios, el 2 aquí sería un 1 por toda esta cantidad. Nos quedaría 3 por x más 2 por x más 2, x más 2 al cuadrado. Y los medios sería 2 por 2, 4. Así es que el área en función de la abscisa X nos quedaría 3 cuartos por X más 2 al cuadrado.